Bienvenidos a la lección sobre variables categóricas. Los valores de una variable categórica se seleccionan de un grupo de categorías distintas, también conocidas como etiquetas. Las variables categóricas pueden ser variables de caracteres, por ejemplo, el estado civil, que puede ser soltero, casado, divorciado o viudo. O las variables categóricas también pueden ser variables numéricas, que utilizan números para representar categorías. Por ejemplo, género, donde masculino puede ser el número 0 y femenino el número 1. Otros ejemplos incluyen el propósito del préstamo, que puede ser para vacaciones, compra de vehículos, consolidar otras deudas, el proveedor de una red celular, por ejemplo, Orange, Vodafone, o también, por ejemplo, el código postal. Las variables categóricas pueden ser variables ordinales o variables nominales. Las variables ordinales son variables categóricas en las cuales sus valores representan categorías con alguna clasificación intrínseca o que toman una escala preestablecida que tiene sentido. Por ejemplo, la calificación o puntuación de un examen estudiantil, donde A es la calificación más alta y D quiere indicar que el estudiante ha fallado el examen. Los días de la semana son otro ejemplo, donde lunes puede estar codificado con el número 1 y domingo con el número 7. O el nivel de educación de una persona, con las categorías de primaria, secundaria, pregrado, maestría y doctorado, que cubren los rangos ordinales del 1 al 5, donde 1 es el nivel de educación más elemental y 5 es el nivel de educación más alto. Por otro lado, en una variable nominal, sus valores representan categorías que no obedecen una clasificación intrínseca o un orden lógico. No hay forma de saber cuál categoría viene primero y cuál de última. Por ejemplo, el país de nacimiento. Puede ser Argentina, Inglaterra, Colombia, el código postal, la marca de un vehículo, ciudades. Todas estas son ejemplos de variables nominales. En el Jupyter Notebook que acompaña esta lección vas a encontrar varios ejemplos de variables categóricas y el código que necesitas para poder explorarlas y visualizarlas. A continuación vamos a ver unos ejemplos de variables categóricas tomadas del conjunto de datos de la compañía financiera Lending Club que introdujimos en el video anterior. En el Jupyter Notebook vamos a explorar las siguientes variables: el propósito del préstamo, si un prestamista es propietario o arrendatario, y el estado actual del préstamo. Ninguna de estas variables tiene un orden lógico en sus categorías, por lo tanto, todas se consideran como variables categóricas nominales. Veámoslas en más detalle. El propósito del préstamo es la intención de uso que el prestamista le quiere dar a su préstamo. Por ejemplo, puede ser para consolidar deudas adquiridas previamente, para comprar un vehículo, para pagar una tarjeta de crédito, para pagar los gastos de mudanza, etc. En la gráfica observamos el número de clientes para cada una de las categorías de esta variable. La variable Home Ownership, como se le conoce en inglés, indica si el prestamista es dueño o arrendatario de la propiedad que habita. Y entre las categorías tenemos hipoteca, si el prestamista tiene una hipoteca sobre la casa, arriendo, propietario y otra. Acá en la gráfica tenemos el número de clientes por cada una de las categorías en esta variable. Es todo por esta lección y no olvides revisar el Jupyter Notebook que acompaña a esta lección, donde vas a encontrar todos los ejemplos y el código para explorar y visualizar las variables que acabamos de discutir. Gracias.